padresmodernos.com. Lo prometido es deuda y el día de hoy vamos a iniciar con nuestro curso Cómo ayudar emocionalmente a nuestros hijos durante las clases en línea. Si bien es cierto que necesitamos estrategias y actividades para ayudarlos, desarrollar juegos y cosas, también es bien importante que aprendamos a trabajar con la estructura neuronal de nuestros hijos. Así es que si queremos trabajar con emociones, lo primero que necesitamos saber es cómo funciona nuestro cerebro. Así es que el día de hoy vamos a ver cuál es nuestro cerebro, cómo está construido, cómo está constituido, sus características y qué puedes hacer para apoyar a tus hijos. Déjame compartirte la pantalla. Ya estamos en la pantalla. Vamos con lo que es nuestro cerebro reptiliano. Okay. El cerebro reptiliano está formado por el tronco encefálico, el cerebelo, la médula espinal y lo conocemos como complejo reptiliano o cerebro reptiliano. No es una sola parte del cerebro, sino diferentes partes del cerebro. ¿Qué es lo que hace este cerebro? Bueno, pues este cerebro regula las funciones involuntarias de nuestro cuerpo, reacciona como reflejo-respuesta. Esto quiere decir que cuando reacciona el cerebro, reaccionamos a cuestiones que suceden en el inmediato. Por ejemplo, cuando te pinchas un dedo, cuando te enojas y dices y haces cosas. Todas esas cosas son reacciones que el cerebro reptiliano lleva a cabo y no las piensa. Decir que no las piensa lo que quiere decir es que cuando uno reacciona no está llevando a cabo un proceso de pensamiento que se lleva a cabo en la corteza cerebral. Y para que esa información llegue a la corteza cerebral, el reptiliano tiene que estar tranquilo, tiene que estar contento. El reptiliano tampoco siente, no tiene empatía. Por eso somos agresivos, por eso reaccionamos de manera, tenemos la capacidad de matar, tenemos la capacidad de golpear, si nosotros creemos que nuestra vida está en peligro, la reacción de defensa es una reacción normal del cerebro reptiliano, siendo que es nuestro cerebro más básico. Lleva a cabo el control hormonal, la temperatura, el hambre, la sed, el sueño, la motivación reproductiva y digamos que regula la presión arterial, así como los latidos del corazón. El cerebro reptiliano, sus reacciones no la podemos manejar a nuestro antojo. Okay. ¿Por qué es importante el cerebro reptiliano en este proceso que estamos teniendo de aprendizaje en línea? Si nuestros niños se levantan enojados, si los levantas regañados, si les gritas, si les dices cosas como ándale, apúrate, ya es momento de la clase, siéntate, la maestra te va a ver, etcétera, etcétera, el niño está en reptiliano y cuando estás en reptiliano no procesas la información. Es bien importante que eso te quede bien claro. Por lo tanto, la recomendación, tanto para los papás como para los maestros, es iniciar la mañana de una manera muy motivante. A papá y a mamá les toca despertar al niño con amor, con un abrazo, con un beso, con un rico desayuno, que te lleguen los olores, los sabores, que el niño se bañe, que el niño se vista, que el niño se arregle para la escuela. No necesariamente con el uniforme, pero sí que lleve un proceso rutinario normal, como si fuera a ir a la escuela, porque el cerebro reptiliano necesita esos procesos. Esos procesos le van a permitir asociar información que vamos a recibir de los otros cerebros y de nuestros canales de comunicación para generar lo que conocemos como comportamiento. Nuestro siguiente cerebro es el sistema límbico o cerebro mamífero o el cerebro de las emociones. Está formado por
El cuerpo calloso es una estructura muy importante porque une a los dos hemisferios cerebrales. En un momento te voy a explicar la importancia del cuerpo calloso. Está nuestra glándula pineal, que merece un video aparte para hablarte de lo que es la glándula pineal. El hipotálamo, nuestra famosísima amígdala, la región de las emociones y la clave del comportamiento de los adolescentes. Todas estas estructuras participan en los procesos cognitivos. Si te fijas, los procesos cognitivos se dan a nivel del cerebro emocional o del cerebro mamífero, lo que nos indica que para que haya aprendizaje, forzosamente tenemos que involucrar las emociones. Los niños, si no los emocionas, si no los enamoras, no aprenden. Las experiencias es parte de algo emocionante, y para que se lleven esos procesos cognitivos, pues tiene que haber emociones. Eso es importantísimo. Yo relaciono el cerebro mamífero con Manny, el mamut de la era de hielo, porque es un personaje que los niños ven, que los niños se dan cuenta cómo protege, cómo ama, cómo cuida. Entonces es una manera fácil de poderles hablar a ellos de este sistema y cómo funciona, porque a los niños hay que enseñarles resiliencia, y la resiliencia se enseña a partir de las emociones del cerebro mamífero. Entonces ellos tienen que entender que en su cabecita llevan a cabo estos procesos, y mientras más pequeños les enseñes cuál es el proceso de su cerebro, más pronto los niños van a ser conscientes de sus procesos y todo en la vida se les va a facilitar. Así es que es muy importante que les hables de este cerebro. Sin las emociones el aprendizaje no se da, así que es importante que lo consideres. Nuestra corteza cerebral, donde todo el mundo cree que se da el aprendizaje, realmente depende de la asociación de información, tanto del cerebro reptiliano como del cerebro emocional. Nuestra corteza cerebral está dividida en dos hemisferios a través del cuerpo calloso, del que te hablé hace un momento. El cuerpo calloso es un puente de unión de neuronas, está lleno de estructuras neuronales, haciendo una unión entre el hemisferio derecho e hemisferio izquierdo. El hemisferio derecho lleva a cabo los procesos emocionales, holísticos, de percepción sensorial, miedo y duelo. De aquí es que nos tenemos que agarrar para enseñarles a regular emociones. Entienden o comprenden la relación de patrones complejos, sentido de orientación, identificación de rasgos faciales. Aquí es que se da ese proceso de, yo conozco a esa persona. Te ayuda a adaptarte al entorno, que es lo que ahorita estamos haciendo y procesando, dando la información al hemisferio derecho para que se adapte al nuevo entorno, sobre todo con las restricciones o los problemas de salud que se están dando. Con hechos específicos tenemos que ser muy claros con lo que está sucediendo. Experimenta, crea, coopera con el sistema límbico. Definitivamente tienes que involucrar al hemisferio derecho, porque es el que coopera con el sistema límbico para que se den los procesos cognitivos, para que se dé el aprendizaje. Por lo tanto, si no hay emoción y motivación, no hay aprendizaje, porque el hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho es el que lleva a cabo las cuestiones de experiencia. Entonces, por eso es que el aprendizaje debe de ser experimental, debe de ser emocional y debe de ser motivante. Y todo eso es del hemisferio derecho, para que cree esa asociación, unión, anclaje o manejo, como le quieras llamar, con nuestro cerebro límbico. Es el cerebro de la intuición y de la creatividad, así es que despertar la creatividad en los niños es la cosa más sencilla del mundo. Te puedes agarrar hasta de un hilo para generar creatividad en los niños. Ese primer mensaje, esa primer palabra, la manera en que abras tus clases en la mañana, es lo que va a hacer que exista esa unión
y esas ganas del niño engancharse con tu clase. Por eso el maestro debe de ser muy creativo. Por otro lado, el hemisferio izquierdo es calculador y comunicativo. Tiene la facultad del lenguaje, planea, ejecuta. Es analítico, lógico, racional, detallista, preciso y sensible al tiempo. Memoriza y recuerda. Tiene la capacidad de expresar, descomponer los esquemas complicados en sus partes, interacción con el mundo exterior, comunica, habla, lee, escribe, cuenta, razona, lleva a cabo procesos de creación de modelos o historias que tengan sentido, de tal manera que organiza la información, las impresiones y las creencias. Todo lo que agarras del entorno de tu hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo lo arregla y lo asocia. Aquí es en donde se llevan los procesos de razonamiento. Por ejemplo, cuando yo les pido que utilicen el rompecabezas para estimular a los niños, el rompecabezas agarra la parte creativa, dibujo, acomodo, relación del hemisferio derecho con la parte de lo que es la estructura, el detalle, la composición del esquema del hemisferio izquierdo, y eso provoca que la unión entre ambos hemisferios cerebrales sea muy fuerte y crea muchas estructuras neuronales. Los niños necesitan la lectura de comprensión en todas sus materias, sobre todo en matemáticas. Matemáticas es fundamental la lectura de comprensión. De lo contrario, los niños no van a entender ni las fracciones ni los problemas, les va a costar mucho trabajo. Y eso viene también de generar estas estructuras cruzadas, porque nuestro cerebro funciona de manera cruzada. La gimnasia cerebral en ese sentido es muy importante, porque nuestro cerebro, el hemisferio derecho, la parte derecha o el hemisferio derecho de nuestro cuerpo maneja la parte izquierda y la parte izquierda nuestro lado derecho. Entonces, por ejemplo, el gateo, que es manejo de mano-pie cruzado, si tú mueves tus manos y tus pies como si estuvieras gateando, te das cuenta que el cerebro está haciendo un movimiento cruzado. Cuando los niños no gatean, papá y mamá no estimulan el gateo, lo ponen en la andadera desde muy temprano y no estimulan el gateo, los niños van a tener problemas de lectura, escritura, comprensión matemática y comprensión lectora, porque les faltó ese cruce. ¿Se puede arreglar? Se puede arreglar. Ya por ahí te dejé una serie de ejercicios y actividades que te ayudan con todo esto. Nada más entra a la página de YouTube con hashtag Hijos Modernos y ahí está un video donde te hablo de las actividades o juegos que puedes hacer en casa para ayudar a que tus niños creen esa construcción neuronal cruzada. Entonces, bueno, nuestra corteza cerebral al mismo tiempo está dividida en 4 áreas que son las que nos dan nuestras características particulares, porque así como hay hemisferio derecho y hemisferio izquierdo, también tenemos estas 4 partes del cerebro. No las vamos a discutir en este momento porque el video sería muy largo y cada parte del cerebro pues la verdad merece un video aparte. Ahorita lo que quiero hablar es de generalidades. Por lo tanto, nuestra corteza cerebral tiene un lóbulo frontal, 2 occipitales y 2 parietales. En el lóbulo frontal es en donde se llevan a cabo los procesos de razonamiento, los procesos de entendimiento de muchas cosas, y madura hasta casi los 25 años. Así es que si te preguntas por qué los niños adolescentes les cuesta tanto trabajo razonar o tomar decisiones, bueno, tiene que ver con la madurez de su lóbulo frontal o su estructura frontal del cerebro, de la corteza cerebral. De tal manera que las características de nuestro cerebro son las que nos permiten hacer cosas importantes por nuestros niños. A partir de este conocimiento podremos hacer muchísimo, porque ahora vamos a comprender cómo es que llevamos información a la amígdala, cómo es que la cajita de Pandora funciona cuando te hablo de ella,
Y en el próximo video hablaremos sobre lo que es la glándula pineal. No te lo pierdas. Diviértete, sé feliz. La familia es lo más importante. Yo soy Celide López y ha sido un placer hoy estar aquí contigo en Escuela para Padres, Hijos Modernos. Necesitan padres modernos. Recuerda, danos like, inscríbete, toca la campanita y recibe todas nuestras notificaciones. Cuando tú compartes, siempre hay alguien que necesita una palabra de aliento. Hasta luego. Padresmodernos.com